nos invitó a platicar un momento y pues queremos platicar con ustedes, el muchacho y su servidor aquí presentes. ¿Usted pertenece a la organización de los Testigos de Jehová? Sí. Ok. Bueno, y queremos platicar sobre un punto que estaba platicando con mi muchacho y queremos que nos explique y que nos diga qué cree con respecto a ello. ¿A qué? ¿Qué cree con respecto? Voy a mencionar, la palabra bíblica es divinidad. Bueno, cuando vamos a la Biblia, la palabra divinidad aparece en Colosenses 2:9. Aparece la palabra deidad, divinidad. Cuando vamos al griego, la palabra griega es seiotes, en Colosenses 2:9. Y la palabra divinidad aparece también en otros textos con referente al Padre. Pero antes de hablar acerca de la divinidad, quisiera hablarte el origen de la Trinidad. ¿Qué le parece? Escucho un poco sobre el origen de la Trinidad. Cuando vamos a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, el apóstol Pablo dijo que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y a través de la historia, la palabra Trinidad ha sido un dogma desde la época patrística. Estamos hablando de los padres de la iglesia. Cuando vamos a la Biblia, notamos que la palabra triunidad, trino, tripartita, tricotomía, triada y trinidad son términos teológicos que no aparecen en el griego ni en el hebreo semítico. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que no. Le hago una pregunta. Aparecen en el... Si esos términos que le acabo de mencionar no aparecen, ¿por qué usted principalmente como pastor, lo utiliza en su iglesia? Si no aparece en la Biblia, ¿no es una enseñanza de los apóstoles ni de Jesucristo? Muy bien. En primer lugar, no usamos el término Trinidad. ¿A qué denominación usted pertenece? No pertenecemos a ninguna denominación. No somos denominacionales, ni sectarios, ni protestantes. ¿Son evangélicos, pentecostales? Ni evangélicos, ni pentecostales. Entonces, ¿qué tipo de iglesia son ustedes? Somos la iglesia bíblica, la continuación de la iglesia del Señor en la ciudad de Jerusalén. ¿No tiene nombre? No tiene nombre porque la iglesia no es humana. La iglesia es divina. El Señor la instituyó, Dios la instituyó. Y por lo tanto, nosotros como seres humanos no tenemos autoridad para cambiar o para poner nombres. Solamente se le conoce con frases bíblicas. Bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Con respecto a su denominación, o sea, o iglesia. A lo que íbamos, le había dicho que la palabra Trinidad, tricotomía, tripartita, triada, trino, son términos teológicos inventados por el ser humano. Usted me dice que está de acuerdo. Ajá. Entonces quiere decir que usted reafirma categóricamente que la palabra Trinidad es un concepto humano, no divino. No, es un concepto sacado por la Iglesia Católica Romana y los teólogos. Exacto. Ahora, ustedes creen en la divinidad de tres personas en una sola persona, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a ver algunos textos en la Biblia y pues también que usted me lo señale. Exacto. ¿Cuál es Antes de pasar a los textos citados que ustedes utilizan en apoyo de la divinidad de tres personas en una sola identidad, quisiera hacer algunas preguntas. Quiero hacerle algunas preguntas directas. ¿La palabra Dios Hijo aparece en la Biblia? La palabra
Dios Hijo. No he encontrado algún texto donde aparezca, no recuerdo ahorita exactamente, que aparezca así de esa manera. ¿La palabra Dios Espíritu Santo aparece en la Biblia? ¿La expresión Dios Espíritu Santo? No, no aparece. ¿Y por qué ustedes la enseñan? Está en lo correcto. ¿Pero por qué ustedes ¿Por qué no? enseñan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Si no aparece en la Biblia. Ah, no, pues no lo dice en la Biblia. Pero, Bueno, pues vamos a... ¿por qué ustedes lo enseñan? Esa frase Bueno, en la iglesia. ¿usted ha tenido alguna plática con alguien que le ha enseñado así de esa manera? Sí, casi el 95% de las personas que creen en la Trinidad o en la deidad de tres personas en una sola persona utilizan la frase Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, cíteme un texto donde le han hecho esa observación. Solamente le estoy diciendo si usted tiene ese concepto. ¿Usted apoya ese concepto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, vamos a la Biblia. Sí, pero Vamos a ver. le estoy haciendo preguntas. Quiero ver su punto de vista. Antes de pasar a los textos, le estoy haciendo preguntas. Si la expresión Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, usted lo enseña como pastor en la iglesia, como concepto. ¿Lo enseña así o no? No lo enseño así. Ajá. Por ejemplo, la expresión Dios encarnado aparece en la Biblia. No aparece la palabra Dios encarnado, pero sí hay un texto que habla. Primera Timoteo de la 3:16. encarnación Sí, y allá en Juan también, en el Evangelio de Juan. Vamos a Primera Timoteo 3:16. ¿Usted tiene su Biblia? Sí, tengo la Biblia y la de ustedes. Ajá. ¿Usted puede buscar la Reina Valera en la Biblia que usted utiliza? También. Sí. A ver. ¿En qué Biblia usted la va a buscar primero? Primero la estoy buscando en la traducción del Nuevo Mundo. Ajá, búsquelo en la traducción del Nuevo Mundo. Primera Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Muy Sí. bien. Léalo. Déjeme también en la Reina Valera. Pero léalo en la traducción del Nuevo Mundo primero y después en la Reina Valera. Ok. Dice, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Ahora léalo en la Reina Valera. Ajá. ¿De quién se está hablando ahí? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué traducción está traducido correctamente? Una pregunta que le hago. Es la Reina Valera. ¿Pero qué traducción está correctamente? ¿Él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne? ¿Cuál de las dos está correctamente traducida del idioma griego? Pues si nos vamos a lo que dice la Sagrada Escritura, lo más apropiado es que Dios fue manifestado en carne en Jesucristo. Sí, pero necesito que no me vaya la pregunta. Estamos en 1 Timoteo 3:16 sin irnos a otro texto. ¿Qué traducción está correcta? ¿La Reina Valera o la traducción del Nuevo Mundo? En ese texto. La Reina Valera. Se entiende también lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, pero es más clara la Reina Valera. Ajá. ¿Usted sabía que el texto griego no admite Dios fue manifestado en carne? ¿Es falso esa expresión en el idioma griego? En el idioma griego, ¿cómo dice el idioma griego? Aparece un pronombre relativo en griego que es hos.
de caso nominativo, que es él o cual o quien se manifestó en carne, no Dios. La palabra Theos en griego debería venir en el caso realmente que Pablo estuviera diciendo que Jesucristo, como Dios manifestado en carne, fue recibido en gloria. Pero el texto griego que ustedes utilizan, como el texto de Nestle Aland, el códice sinaítico, el códice vaticano y alejandrino, que son los códices más confiables del cuarto y quinto siglo, no aceptan. Ningún códice del cuarto y quinto siglo aparece la palabra Theos, cuya transliteración es Theos. No aparece en 1 Timoteo 3 y 6. Aparte, hay traducciones Reina Valera que admiten que es falso, como la edición 2006, edición 2011 y edición 2015 y 16, Reina Valera. ¿Sabía usted eso? Theos, la palabra Theos. No aparece en 1 Timoteo 3 y 6 en el griego que escribió el apóstol Pablo. Tengo el Nuevo Testamento interlineal. Yo lo tengo. La palabra Theos. Yo tengo el interlineal Francisco La Cueva griego-español y no tiene la palabra Theos. Es un pronombre relativo él. ¿Se dice Theos o Zeus? Se dice Theos, es la fonética. Theos es la transliteración. Yo estudio griego. Ajá. Entonces, ¿cómo es como aparece según usted que ha ¿Usted tiene usted en la computadora ahí y puede buscar el texto griego interlineal griego-español? No tengo ahorita, no la tengo en la mano, está apagada la computadora. ¿Usted sabía que ese texto es un texto hereje? Que fue insertado en el siglo XVII en apoyo a la Trinidad. ¿En el siglo XVII? Sí, en el siglo XVII los reformistas añadieron ese texto junto con la coma joánica de 1 Juan 5:7, que también es un texto espurio, es apócrifo. O sea, 1 Timoteo 3 y 6 y 1 Juan 5:7 son textos falsos en apoyo a la Trinidad. Ya hay trinitarios que no aceptan ese concepto, no aceptan ese texto ya. Así que debería usted estudiar e informarse sobre 1 Timoteo 3 y 6, que es un texto falso. La palabra Dios no aparece. ¿Usted tiene Biblias de estudio, Reina Valera? Sí tengo. Entonces, el texto, ¿quién lo está citando? El texto lo está citando el apóstol Pablo a Timoteo. Pero ¿A Pablo quién se lo dijo? Pero Pablo escribió la palabra Dios en griego en ese versículo, ¿sí o no? Una pregunta que le hago, usted como pastor. Sea sincero. Claro, porque el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego koiné. Pero es que la palabra Dios en griego no aparece en 1 Timoteo 3:16. Ajá. Pero la pregunta que yo le hago a usted es, ¿quién le dictó al apóstol Pablo ese texto? ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo fueron inspirados. 1 de Pedro 1:21. Entonces, si así dice, tenemos que aceptarlo. Pero ¿cómo usted va a aceptar una Reina Valera que es una traducción que supuestamente es basado del original, cuando realmente el original griego no acepta la palabra de Dios? Por eso le estoy diciendo que busque la interlineal. No nos tenemos que ir a las suposiciones. Es que el texto griego lo refuta a usted y refuta a la Reina Valera. No aparece la palabra Dios. ¿Qué griego estudia usted? Yo estudio griego ático, koiné y moderno. ¿O tiene su diaglotón también? Sí, el diaglotón es un texto griego del siglo XVIII. Porque el diaglotón es un hebreo, es un griego equivocado. No es fidedigno, lo he estudiado. ¿Usted lo ha estudiado? Sí, lo he estudiado. No es Pero yo no estoy hablando del diaglotón, yo estoy hablando del texto de Nestle Aland que utilizan el 99% de las iglesias. Ajá. Y el de Tischendorf y el de West Corridor. Entonces, ¿usted no cree que Dios fue manifestado en la persona de Cristo? Claro que no hay ningún texto que lo diga. Se lo está diciendo ahí bien claro y hasta en su misma Biblia.
No, la Biblia mía dice, Él se manifestó en carne, Cristo se manifestó en carne, no Dios se manifestó en carne. Son dos cosas. Yo quiero saber cómo va a quedar el texto de 1 Timoteo 3:16, si es falso o no. Si la palabra de Dios es falsa o no, o es espuria. Es una interpolación agregada intencionalmente en apoyo a la Trinidad. Ajá. Bueno, lo voy a investigar, pero Investigue. el concepto de la interpretación debe de estar dentro de lo que está correcta. No, solamente el texto dice que Cristo fue hecho carne, fue recibido en gloria y visto por los ángeles. Es solamente lo que dice la Biblia, pero no dice que Dios fue manifestado en carne. Por ejemplo, la palabra seosarca, sarca en griego es carne, la expresión seosarcas, que es Dios hecho carne, aparece en la Biblia. ¿Usted me puede buscar esa expresión en griego en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Bueno, pues ahorita no lo tengo a la mano, pero el concepto no cambia. No. La expresión seosarca, ¿aparece en la Biblia? No lo he visto así como dice. No aparece. Seosarca, no lo he visto así como ¿Y dice. por qué las personas que dicen en apoyo a la Trinidad que Dios se manifestó en carne, dónde aparece esa expresión? Y vimos que 1 Timoteo 3:16 es un texto espurio. Esa frase es espuria. No aparece en los textos griegos antiguos. Como le acabamos de decir, yo no predico la Trinidad. Pero sí predica que Jesucristo como Dios se manifestó en carne. ¿Cierto o no? Predico solamente un solo Dios. Ajá. Es el que predico. Ajá. Entonces ese texto queda de tarea que usted lo investigue. 1 Timoteo 3:16. Ese lo voy a investigar. Ajá. Pero Vamos a... Le voy a preguntar Sí, ahora, dígame. ¿con quién está hablando Dios? Según usted, que conoce mucho del griego y debe de conocer el hebreo también más. ¿Con quién está hablando Dios cuando dice, hagamos al hombre? Sí, pero usted me dijo ahora Juan 1:1. Sí, pero ahorita vamos a ese, pero allá en Génesis, ¿con quién está hablando Dios cuando dice, hagamos al hombre? Está hablando con su hijo. ¿Y con quién más? Dice con su hijo. Sí, pero ¿con quién más está hablando? Bueno, yo le hago la pregunta, ¿con quién más? Ajá, ¿con quién más? Yo le devuelvo la pregunta a usted, ¿con quién más estaba hablando Jesús? ¿Y el Padre? No, yo le pregunto a usted porque dice, hagamos. Sí. Porque en Génesis 1 y 2 dice que, desde el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Dios ahí viene del hebreo Elohim o Elohim o Elohim, como se mencione. Sí. Pero para los judíos no es un Dios singular, sino que la palabra Elohim quiere decir dioses. ¿Le puedo responder? Sí, es la palabra Elohim quiere decir dioses. ¿Le puedo responder? A ver, respóndame porque Primeramente, en el hebreo semítico, los judíos no eran politeístas, no creían en triadas de dioses. Vamos a partir de ahí, eran monoteístas. Y la cultura judía era muy exclusiva en cuanto a las deidades. El término Elohim es un término plural mayéstico, análogo. No es un plural numérico como defienden los trinitaristas y los deidistas. Sin embargo, le voy a hacer una pregunta a usted. Porque el término Elohim sea un plural mayéstico, que significa excelencia y majestad, o sea una pluralidad, ¿ya eso significa de que hay tres personas en un solo ser? es precisamente lo que le estoy preguntando, porque el singular es Eloa. Ese es el singular. Ajá. Eloa. Ajá. Pero Elohim ya es el plural. ¿Usted Entonces, tiene su Biblia ahí, de Reina Valera? ¿Puede buscar Éxodo 7.1? Éxodo 7.1, ¿usted lo puede buscar ahí?
en la Reina Valera. Léalo. Ajá. Léalo. Sí, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí es Elohim, no Eloah. En hebreo semítico. Yo tengo la Masora. Ajá. El texto masorético, códice B19A de Leningrado, que está en Leningrado, en Rusia. Yo tengo la estudiantencia de Keter Ruford, o sea, la Biblia hebraica, estudiantencia. Y ahí es Elohim. Entonces, ¿cuántos Moisés había entonces? 3 Moisés. ¿Había más de un Moisés? ¿Es un solo Moisés? Entonces su argumento se contradice. Está completamente refutado con Éxodo 7.1. No tiene sentido. Está hablando de un plural majestático, de majestad. Habían 3 Moisés. Siempre que vamos a Génesis y vamos a encontrar Dios. Pero respóndame la pregunta. ¿Elohim significa una pluralidad de dioses o es un plural análogo de majestad y excelencia? Elohim está hablando de un Dios, pero no es un ser. Usted me está diciendo que Elohim identifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Ahí está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en Moisés hay 3 Moisés. En Éxodo 7.1. No, pues, Es Elohim. no, Busque la Masora. Busque la Masora. Es Elohim, no Elohá. ¿Por qué entonces a Moisés en Éxodo 7.1 no se le aplica el término Elohá en singular en vez de plural? Ahora fíjese en el verso 2 del mismo Génesis, y el Espíritu de Dios se movía. No estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de Elohim. Respóndame la pregunta, sea concreto y objetivo. Ajá. ¿Cuántos Moisés habían? ¿1 o 3? En Éxodo 7.1. Entonces, ¿por qué Elohim se le aplica el plural ahí en Éxodo 7.1 igual que se aplica en Génesis 1.1? En el principio, Elohim, Barak, Bereshit, Harak, Edek. Creó los cielos, los Shamayim, los cielos y la tierra. Está hablando de una pluralidad en unidad. Entonces, hay una pluralidad de Moisés en unidad, en Éxodo 7.1. No, Moisés es un ser humano. Entonces quiere decir que ese concepto que ustedes tienen no es válido. Es un invento moderno. Ya les dije que en judaísmo era monoteísta. Los judaicos antiguos eran monoteístas, no eran politeístas. Así que el término Elohim no significa una pluralidad de personas. Está hablando de majestad, excelencia. Por ejemplo, el término Adón en hebreo es Señor. Sin embargo, a José se le aplica el término Adonim en plural. Entonces, ¿cuántos señores o cuántos Josué habían? Habían muchos Josué. Está hablando de un plural. Estudie el plural majestático. Parece que usted no está informado de eso. No. Hablando aquí de Moisés no está hablando de Moisés, de una pluralidad de Moisés. Tampoco en Génesis 1.1 está hablando de una pluralidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo aplicado. ¿Por qué quiere forzar el hebreo? ¿Por qué quiere forzar el hebreo? Y así está en Elohim, así es traducido. Si así está traducido, cuando vamos a Génesis 1.1 y todo el verso, encontramos en el principio a Dios, encontramos el Espíritu de Dios, y luego encontramos el 1.26 cuando Dios dice, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando ahí? Por ejemplo, si vamos al capítulo 1 de Génesis, dice que Dios dijo. Ahí es Elohim. Pero la palabra dijo está en singular, no en plural. Si no dijera, dioses dijeron. ¿Por qué la palabra, el verbo decir, no está en plural en vez de singular? Una pregunta que le hago en el hebreo. Responda. Es que no quiera que las demás frases, si a esa frase está como se menciona, el Dios, Elohim, no quiere hacer que todas las palabras sean, de todas las palabras
plurales, no se Sí, puede. tiene que venir en plural. El verbo tiene que venir en plural también. Y dioses dijeron, no dioses dijo. En el hebreo eso es Cuando nosotros, incongruente e insólito. cuando nosotros hablamos, utilizamos tanto el singular como el plural. Pero ¿por qué usted quiere forzar el hebreo cuando realmente usted no estudia el idioma hebreo? Usted no sabe el Aleph Bet, el alfabeto hebreo, ni las gramáticas. No lo estoy forzando. Si está forzando, No lo estoy usted quiere forzando. aplicar a su doctrina que la palabra Elohim significa Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas en una unidad. Entonces yo también podría utilizar su mismo concepto, su misma definición filosófica en Éxodo 7.1, que hay tres Moisés en una unidad, tres personas en una unidad. Entonces quiere decir Moisés tripártico, es una triunidad de personas. No es el concepto que usted Bueno, está sacando. no, sí es el concepto. Lo que pasa es que usted no ha estudiado bien el hebreo. Estudia el plural mayéstico. ¿Qué cosa para usted el plural mayéstico? Explíqueme eso. No. Le soy sincero, no conozco mucho el hebreo. Entonces, tiene que informarse. Primeramente, para hablar de un idioma, usted tiene que informarse. Porque yo no podría hablar en árabe o discutir la gramática en árabe porque yo realmente no estudio árabe, no sé nada de árabe. Yo estudio el idioma hebreo. Llevo 2 años estudiando en seminario hebreo y llevo 8 años estudiando el seminario de griego. Y le puedo hablar con conceptos, con base. Por ejemplo, Yo sé que están cerca de esas escuelas. Por ejemplo, el Salmo 8.5 a los ángeles se le llama Elohim también. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Búscalo en el texto masorético. Lo hiciste parecido a Dios, dice la Biblia. La Dios habla hoy, dice que son dioses los ángeles. ¿Usted sabía que los ángeles son dioses? ¿Sabía usted eso? No. De hecho, en el Nuevo Testamento se prohíbe la adoración a los ángeles. No. El texto hebreo, el salmista, por inspiración divina, escribió bajo el Espíritu Santo que los ángeles son dioses. El texto masorético, que es el texto que utilizan todas las iglesias, tanto la iglesia católica y los protestantes, hasta nosotros los testigos de Jehová, dice que el término Elohim es aplicado a los ángeles. Entonces los ángeles es una trinidad, es una deidad con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, porque son dioses. No, pues son seres creados. Vio que el hebreo puede confundir a las personas si uno no sabe realmente la gramática. Sí, porque es complicado. Vamos a hacer Es algo. complicado. Tengo baja batería y se me está acabando la batería. Le voy a dar de tarea que estudie 1 Timoteo 3:16 y estudie Lo hago. Elohim, el término Elohim mayéstico. Y mañana yo lo voy a citar de nuevo y vamos a hablar de nuevo. Voy a cargar mejor la batería del teléfono. Y entonces vamos a hablar de 1 Timoteo 3:16 y vamos a hablar de Génesis 1:26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. ¿Qué le parece? Está bien, ¿de acuerdo? Entonces estudie esos dos textos, o sea, el término Elohim y el término Teos en 1 Timoteo 3:16. Para que usted vea que no lo estoy engañando. Le estoy hablando con base contundente. Bueno, ok, de acuerdo. ¿Cuál es su nombre? ¿Y el muchacho no está ahí? ¿El muchacho? Aquí está a un lado. Sí, claro que sí. ¿Lo puedes poner ahí para saludarlo? Ajá. ¿Cómo está, amigo? Entonces, mañana tu pastor se va a preparar para analizar 1 Timoteo 3:16 y el término Elohim, para que dé una respuesta eficiente y se dé cuenta de que es vulnerable el argumento.
¿Oyó? También si quieres mañana hablamos de dónde vamos a reinar. ¿Qué te Sí, parece? ajá. Pero primeramente vamos a analizar eso. Bueno, Bueno, hasta luego. Dios te bendiga.